Bienvenidos, hoy vamos a cambiar la pantalla de un Redmi Note 9 que está partida. Bueno, vamos a proceder en sacar, por supuesto, el chip del equipo y a desarmarlo. Eh, como este es un Note 9, todo es prácticamente de plástico, la parte de la tapa sale simplemente a presión. El teléfono no se puede apagar porque el touch no le sirve, no funciona. Entonces, bueno, aquí lo estamos trabajando directamente así, no importa que no se haya apagado. Acá tenemos que hacerle presión a lo que es la huella para que salga. Ella sale directamente a presión. Pueden notar, pácata, ahí despega la huella, pues, para poder retirar la tapa por completo. Sacamos los tornillos que tienen también la protección de las cámaras, donde están todos los flex colocados y todo eso. Necesitamos retirar todos esos tornillos para poder sacar la tapa y también la tapa de acá abajo, que es por donde va a pasar el flex para que la pantalla nos dé. Entonces aquí me faltaba un tornillo, hay que estar muy pendiente de destapar todos los tornillos, y aquí ya podemos tener acceso al flash, ya podemos ya despegar el de la batería y el flex de la pantalla. La batería la desconecté para que se pudiera apagar el equipo. Ahora la parte de abajo, bueno, simplemente terminamos de sacar los tornillos que falten y se saca lo que es la tapa. Esta tapa tiene varios tornillos, tienen que estar pendientes de todos esos tornillos que tiene para poder sacarla. Eh, Luego de esto ya tenemos acceso a pasar el flex directamente por allí. Entonces, con algo caliente, en mi caso un secador de cabello, coloqué en la pantalla un poco de calor para retirar lo que es la pega que tiene por encima de la pantalla, y con algo filoso, bueno, en este caso no es lo ideal, pero bueno, yo utilicé un cuchillo para poder introducir esta placa. Ese es un pedacito de placa que tengo para poder desarmar los equipos y tener acceso. Esto corta toda la pega que tenga allí. Como está partida la pantalla justamente en ese lado, es difícil pasarlo, pero una vez que pasa por allí ya podemos retirarlo muy fácilmente porque despega toda la pega directamente. Entonces, al despegar toda la pega ya podemos sacar lo que es la pantalla sale, pero acá está la parte del flex y todo esto está acá pegado. Como se partió la pantalla, también, no sé, se despegó del sensor completo, pues. Toda la pantalla es esto, todo eso completo. Entonces, bueno, vamos a proceder a pegar la nueva, sacándole, por supuesto, los adhesivos que trae esta pantalla nueva. Sacamos, colocamos el flex primero y la colocamos allí encima para ver nada más. Entonces, pero no está pegada. Entonces, abrimos un poco el teléfono acá, lo abrimos para proceder a echarle la pega. Le ponemos un poco de pega simplemente a los lados de esta pantalla para que se adhiera al teléfono, la pantalla, y no se nos despegue eso de allí. Entonces, bueno, simplemente es colocar la pega, esperar un momento para colocar la pantalla ahí encima. Hacemos un poco de presión, esperamos unos minutos y bueno, con algo podemos retirar el exceso de pega, simplemente con una servilleta con un poquito de alcohol y listo, podemos retirar ese exceso de pega que tiene allí. Entonces limpiamos bastante bien el exceso de pega que tenga para poder ya proceder a cerrar el equipo. Ya el equipo está bien, nos aseguramos de que esté todo presionado, colocamos los flex, no se olviden de colocar los flex, el flex entran a presión y eh, por supuesto el captador de huellas que lo habíamos retirado hay que sacar, hay que pegarlo otra vez y todo.
Entonces simplemente volvemos a colocar todo en su lugar para colocar todos los tornillos correspondientes y volver a armar el equipo. Acá también, sobre todo en la parte de las cámaras, hay que tener mucho cuidado en sellar bien y asegurarnos de que los flex estén bien conectados. Colocamos la huella para colocar la tapa. La huella igual entra presión, ella va ahí como pegada, pues, simplemente. Esto simplemente le hacemos presión al equipo para colocar todo y encendemos y listo. Quitamos el papel de protección que trae la pantalla nueva y listo. Nos aseguramos que el toast esté funcionando y ya está todo completamente listo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.